Éxodo capítulo 19, versículos 3 y 4. Dice la Biblia: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es interesante notar que Dios escogió entre todas las naciones a una descendencia. Y más adelante veremos cómo Dios llamó a Abraham, y de Abraham le hizo una promesa, un pacto eterno, y desde ahí ustedes ven a Isaac, a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que formaron después las 12 tribus de este pueblo de Israel, que Israel viene del nombre que Dios le cambió a quién, a Jacob, y por eso se llama el pueblo de Israel. Pero todo eso viene de una promesa que se le hizo a quién, a Abraham. 430 años iba a pasar un tiempo de angustia, y por lo tanto se cumplió conforme a la escritura, y el pueblo de Israel, esas 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, estuvieron en Egipto y estuvieron en servidumbre. Y ustedes conocen la historia de la esclavitud del pueblo de Israel, la liberación y todo lo que sucedió, que de hecho, sea de paso, es una figura simbólica de la salvación que Dios va a realizar con su pueblo, donde el pueblo no hizo nada, sino que Dios lo hizo todo. Dios hacía las señales, Dios hacía los prodigios, y el pueblo fue liberado porque Dios, con su mano fuerte, brazo extendido, los sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y por eso entonces los reúne el Señor después de haber salido. Estamos hablando unos meses después de haber salido, en lo que ellos llegan, acampan en Sinaí, saliendo de Egipto, y Dios decide entonces hacer un pacto con aquellos que ha rescatado. Y les dice: ustedes serán mi especial tesoro, ustedes serán un pueblo especial para mí, me serán un pueblo de sacerdotes. Y la palabra de Dios dice que entonces Él hace un pacto, el primer pacto, con el pueblo de Israel. Versículos 7 y 8, dice la Biblia: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Quiere decir que entonces el pacto con el pueblo de Israel quedó confirmado. Dios les mencionó cuál era el pacto. Ellos serían su especial tesoro, serían el pueblo escogido de Dios. Pero por supuesto, ellos tenían que actuar según las ordenanzas y según lo que Dios había establecido. Era condicional. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 9, versículos 18. Hebreos capítulo 9, versículos del 18 al 20. Hebreos capítulo 9, versículos del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha
mandado. En el libro de Hebreos se nos recuerda que entonces el pacto quedó establecido, el primer pacto, igual, y aquí hay un aspecto que se introduce y es la sangre. Pero ¿de qué sangre estamos hablando? Estamos hablando de una sangre que es de animales que tienen un simbolismo, que tienen una representación. Y por eso ustedes recuerdan que en el antiguo Israel había un sistema ceremonial en el cual para el perdón de pecados tenía que haber un sacrificio de animales. Y hablemos exactamente del sacrificio de los corderos o de los becerros, incluso en algún momento de toros, pero especialmente hablemos del sacrificio de los corderos. La sangre, y en todo este sistema ceremonial, la sangre era vital porque la sangre habla de la vida, del contenido esencial de la vida. Por lo tanto, el apóstol, el profeta Moisés, y ahora lo ratifica el apóstol Pablo, dice que con la sangre quedó sellado el primer pacto, quedó establecido. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 31, versículo 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Se le conoce como las tablas del testimonio, pero también se le conoce como las tablas del pacto, y ya vamos a hablar acerca de eso. Éxodo capítulo número 32, versículos del 15 en adelante, dice la palabra de Dios. Éxodo 32, versículos del 15 en adelante. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y al otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de ¿quién? De Dios. Y la escritura era escritura de ¿quién? De Dios, grabada sobre las tablas. Y comenzamos a ver que estas tablas, que se les conoce como las tablas del testimonio, donde estaban expresados los 10 mandamientos de Dios, tenían una particularidad, y es que Dios no permitió que Moisés las escribiera, como sí lo hizo con las otras ordenanzas, y ya lo vamos a ver, sino que estos 10 mandamientos, estas tablas del testimonio, Dios se atribuyó a él el poder escribirlo con su propio dedo, y por lo tanto dice la escritura que estas tablas escritas eran obra de Dios, y la escritura era obra de Dios, escritura de Dios. ¿Dónde tenían que poner esos mandamientos? Éxodo capítulo 25, versículo 16. Dice la Biblia: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. O sea, en el arca del pacto, y usted me dice, ¿por qué se llama el arca del pacto? El arca del pacto, que de hecho era en el único lugar donde expresamente se sabía que ahí se encontraba la presencia de Dios. En el santuario, que tenía 3 compartimientos, el atrio, que era el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, solo en el lugar santísimo, que era el tercer compartimiento, el tercer aposento que se encontraba en el santuario, en ese tercer aposento, en el arca del pacto, ahí tenía que ponerse, en un compartimiento de oro, tenía que ponerse las tablas del testimonio.
porque era obra de Dios, escritura de Dios, y se le llamaba el arca del pacto porque representaba el pacto que Dios había hecho con Israel. Y por eso cuando el pueblo de Israel iba a algún lugar, tenían que llevar el arca del pacto. Era el pacto que Dios había establecido con Israel, de que ellos eran su pueblo y que Él era el Dios de ellos. Y las tablas del pacto estaban ahí. Hay una diferencia entre las tablas del pacto y el libro que Moisés escribe con ordenanzas ceremoniales, rituales y otros mandamientos para el pueblo de Israel. Veamos lo que dice Éxodo 25, dejando en claro lo que se ponía en el arca del pacto. 25, versículos 21 y 22. Éxodo 25, versículos 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Allí en el arca del pacto, resguardada, como dijimos ayer, por querubines, así como el jardín del Edén fue resguardado con querubines. Y por lo tanto, en ese lugar especial donde estaba la presencia, de ahí era donde Moisés iba a hablar con Dios, y de la misma forma donde iban a estar las tablas del testimonio. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 9, versículos 3 al 5, nos confirma lo que dice Éxodo, porque la Biblia no puede contradecirse, y por lo tanto el Antiguo Testamento, o mejor dicho, el Nuevo Testamento valida lo que habla el Antiguo. Dice Hebreos capítulo 9, versículos del 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro, y el arca de ¿qué? Del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Hasta el momento la Biblia le ha hablado a estas tablas como las tablas del testimonio. Y ahora el apóstol Pablo dice que estas son las tablas del pacto. Y esas tablas del pacto estaban en el arca del pacto, en un compartimiento, y ahí junto al maná, a la vara de Aarón que reverdeció, se encontraban las tablas del pacto. Hablando el apóstol de lo que sucedió en Éxodo. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. La palabra de Dios es clara cuando esto es obra de Dios. Las tablas del pacto, las tablas del testimonio, los 10 mandamientos. ¿Qué hay que decir? Que Moisés, cuando baja del Sinaí, se da cuenta que el pueblo se encuentra en abominación. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Acabamos de pasar la Semana Santa, y es muy conocido ver las películas de Moisés, los 10 mandamientos. Conocemos la historia en la cual Moisés venía con las tablas bajando, y el pueblo, liderado por Aarón, habían hecho un becerro de oro, y el pueblo estaba adorando el becerro. Quiero decirles que es muy natural que el pueblo hubiese hecho eso, porque el pueblo tenía apenas unos meses de haber salido de Egipto, donde era muy natural el adorar a dioses con diferentes imágenes. Sin embargo, Moisés se enoja, y ustedes saben que Moisés tiró las tablas del pacto, y le tocó entonces a Moisés volverlas a hacer. Así es. Como ya las conocía Moisés, entonces Moisés las labró
otra vez él. ¿Qué fue lo que aconteció? Quiero decirles que Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18, Jesucristo dijo en ese famoso sermón del monte: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hay algo interesante, ¿no? Porque aquí tenemos un problema. Porque yo estoy seguro que ninguno de ustedes cree que Jesús es mentiroso. Y lo que está diciendo Jesús contradice lo que muchas enseñanzas dicen acerca de la Biblia. Jesucristo está diciendo no solo que Él viene a cumplir la ley, sino que esa ley será incambiable, inmutable. Primero tiene que pasar este cielo y esta tierra para que eso pase. Y entonces aquí hay alguna situación, porque Jesús nos dice: primero tengo que morir en la cruz para que sea invalidada la ley. Jesucristo dice que tiene que pasar el cielo y la tierra. ¿Y sabe cuándo sucede eso, hermano? Apocalipsis capítulo 21. No está aquí en la presentación. Le estoy diciendo que si usted revisa el capítulo 21 de Apocalipsis, dice, el apóstol Juan dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y sabe cuándo es que sucede eso? Cuando el pecado ha sido exterminado, cuando Satanás ha sido destruido, cuando hay una nueva creación de todas las cosas. Yo no sé, hermanos, ¿me están siguiendo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo dijo Jesús? No está diciendo que así va a ser, pero Él está diciendo aquí que tendrían que pasar el cielo y la tierra. Y mientras eso no pase, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nuestro tema no es específicamente de la ley de Dios, sino tendríamos que aumentarlo y hacer otro estudio. Sin embargo, hay que decir que las tablas del pacto fueron el principal vinculante para el pueblo de Israel en el primer pacto. Lo único es que esos mandamientos estaban escritos en dos tablas de piedra que se encontraban en el arca del pacto. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Éxodo capítulo 24, porque hay que decir que hay ordenanzas que sí eran para el pueblo de Israel y que sí fueron quitadas no solo con la muerte de Cristo, sino que a través de la nueva dispensación de la gracia en el Nuevo Testamento, porque ustedes saben que en el libro de Daniel vimos anteayer vimos un versículo donde estaban determinadas semanas para el pueblo de quién? De Israel. Y en otro momento podríamos estudiar que nosotros creemos en el año 34 después de Cristo, de la historia cristiana. Con el apedreamiento de Esteban se cumple ese periodo donde el pueblo de Israel, por su comportamiento, por su desobediencia, no cumplió el primer pacto y por lo tanto ya no son el especial tesoro. Eso ahora pasó a todo el que cree en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a hablarlo conforme a la promesa de Abraham, porque hay que decir que el pueblo de Israel es después de Abraham. Y la promesa y el pacto era desde Abraham.
Y por eso la Biblia dice que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, dice el libro de Éxodo 24, versículos del 3 al 4, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Estamos hablando de las otras ordenanzas. ¿Quién las escribió? ¿Dios? ¿Quién las escribió? Moisés. ¿Dónde las escribió Moisés? No estamos hablando, hermanos, de los 10 mandamientos. Estamos hablando de otras ordenanzas y leyes que ya no las escribió Dios. Eran específicas para un tiempo determinado y por lo tanto no podemos confundirlas con las tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 31. ¿Dónde fue que escribió Moisés esas palabras? Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 31, versículos del 24 en adelante. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. ¿En dónde la escribió? No en tablas, sino en un libro. Y dice la Biblia, y dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo ¿a dónde? Al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Hermanos, ¿estamos viendo la diferencia? Las tablas del pacto, que fueron los límites del pacto entre el pueblo y Dios, Dios las escribió, fueron obra suya, escritura suya, o sea, la ortografía de Dios, y fueron puestas dentro del arca del pacto. Las leyes y ordenanzas que Dios le dio al pueblo, que muchas de ellos tenían que ver con la cultura cívica, con leyes de salud y con diferentes ordenanzas, Moisés las escribió ¿en dónde? En un libro, Moisés. Y ese libro, por supuesto, era importante para la nación israelita. Y déjenme decirles que muchos de los consejos que aparecen en esas leyes son importantes para nosotros. Pero no son la ley de Dios. Y por lo tanto ese libro no se puso ¿en dónde? Dentro del arca, sino que se puso a un lado del arca. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 y 2. En aquel tiempo, ¿recuerdan ustedes que hablamos que Moisés quebró las tablas? ¿Qué pasó con las segundas? En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Cuando fueron quebradas las primeras, no fue que Moisés, como ya sabía lo que tenía, la volvió a escribir. No, Dios no le deja al hombre lo que le toca hacer a él. Vamos de nuevo, hermanos. Dios no le da al hombre que haga lo que le corresponde hacer a Dios. Y Dios, así como hizo las primeras, hizo las segundas. Obra de él. Vamos a ir en ese mismo versículo, el versículo 3 y 4, para que ustedes queden claros, hermanos, que estas 2 tablas son los 10 mandamientos. Dice el versículo 3 y 4, e hice un arca, dice Moisés, de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos
que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Claramente expresa la Biblia que en esas dos tablas, que se le conocen como las tablas del testimonio y las tablas del pacto, están expresados los 10 mandamientos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la Biblia dice que el primer pacto consistía en que Dios escribía los mandamientos en tablas de piedra. Jeremías capítulo 31, este versículo es claro. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 en adelante. Subraye esos versículos. Es uno de los versículos donde queda claro cuál es el pacto con Israel y cuál es el nuevo pacto. Quiero decirles que hay personas que piensan que Dios va a venir con una nueva luz, que Dios va a traer un mensaje nuevo, un mensaje diferente. Quiero decirles, hermanos, que Dios ha dicho en su palabra lo que ha de acontecer. Él es el único que sabe lo que sucederá al final desde el principio. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Jeremías 31 dice, 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué dice la Biblia? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El pacto con Israel, que era una nación especial tesoro, ellos eran los que iban a ser los sacerdotes, y así fue. Lo que pasa es que el ser humano, el pueblo de Israel, una tras otra vez se volvió contra Dios, dejó su amor, su fidelidad. Solo momentos de angustia buscaba al Señor, y ese pacto entonces quedó desechado. Y el profeta Jeremías dice que la intención de Dios es hacer un nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 10 confirma las palabras de Jeremías. Y dice Hebreos capítulo 8, versículo 10, por lo cual este es el pacto, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Vamos a ver, hermano. Y que el primer pacto fue confirmada por la sangre de animales. En el primer pacto, la ley estaba grabada en 2 tablas de piedra, y esas tablas estaban en el arca del pacto. Pero ese pacto quedó inválido, no porque Dios no cumple, sino porque el pueblo de Israel no cumplió el pacto. Y por eso Dios desea hacer un nuevo pacto. Pero ahora este nuevo pacto es un pacto mejor, porque el deseo de Dios es que en vez de que los mandamientos estén en tablas de piedra, esos mandamientos puedan, dice la Biblia, ponerse en la mente, y Él quiere escribirla en nuestro corazón. Comprendemos qué es lo que Dios desea para nosotros, hermano. Vean lo que dice la Biblia. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 17. De una forma breve hablaremos de Abraham. Respondió, Génesis 17, versículo 19. Dice la Biblia: respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Un pacto perpetuo con Abraham.
Y por eso fue que Abraham, aún en su vejez, y Sara tuvieron un hijo que se llamó Isaac. Y cuando nació Isaac y ya había muerto Abraham y Sara, dice Génesis 26, versículos del 3 al 5, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero todo esto sucedió antes del Sinaí, porque Dios busca la fe que produce obras de obediencia a Dios. Y por eso Abraham creyó y le fue contado por justicia en el reino de los cielos. Y por eso a Abraham se le considera el padre de la fe. No porque creía mucho, sino porque lo que él creía lo hizo a llevar a la obediencia de Dios. Y por eso el pacto que se estableció con Abraham era que por medio de ese pacto serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra serían benditas. El libro de Gálatas, capítulo número 3, versículos 17 y 18, nos demuestra, dice el apóstol Pablo, hablando de lo que sucedió con Abraham. Esto fue, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Abraham no tenía las tablas de los 10 mandamientos, todavía Dios no lo había escrito en esas tablas, no se había consolidado el pacto que iba a hacer con sus mismas generaciones que vendrían. Sin embargo, Dios ya le había dado la promesa del pacto y por lo tanto Abraham creyó, y en él todos los que crean en este pacto serán también integrantes de las bendiciones de este pacto. Gálatas 3, capítulo 29 dice de la siguiente manera. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de quién? De Cristo. Ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según. Vamos a ver, hermanos. En el antiguo pacto, si usted no era israelita, usted no tenía derecho. Muchos forasteros extranjeros se acercaron al pueblo. Hubo misericordia para ellos y ellos también fueron parte del pueblo de Dios. Hay muchos a lo largo del Antiguo Testamento. Pero hoy, el que está en Cristo, por la fe pertenece al linaje de Abraham y por lo tanto también es aceptado como heredero según la promesa de ese pacto, el pacto eterno. Y ese pacto, el nuevo pacto, se selló no con sangre de animales. Por eso dice, si sois de Cristo, sino que se selló con el cordero inmolado, con aquel cordero que desde antes de la fundación de la tierra estaba destinado para la salvación del mundo. Lucas capítulo 22, versículo 20, dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y así como con sangre, la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, del que representaban aquellos corderitos del Antiguo Testamento. Y por lo tanto usted y yo
Al Cristo morir, al derramar su sangre, usted y yo hoy no tenemos que hacer esos rituales ceremoniales, porque todos esos rituales ceremoniales eran un anticipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y por eso sí hay versículos en Colosenses capítulo 2, en el mismo Gálatas, donde habla que en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Cristo, ordenanzas, mandamientos quedaron invalidados, porque eran ordenanzas y mandamientos que se encontraban en el libro que Moisés escribió, que estaba a un lado del arca del pacto. Y ninguno de nosotros tiene que sacrificar más un cordero, porque el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Y el nuevo pacto que hay es que si somos de Cristo, también somos herederos de la promesa. Y el nuevo pacto significa que Dios, en vez de escribir la ley en tablas de piedra, los 10 mandamientos, Él quiere escribir esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y gloria sea al Señor, porque el enemigo quiere engañarnos. El enemigo quiere decir que la santa ley de Dios, escrita por el dedo de Dios, obra de Dios, fue invalidada en la cruz de Calvario. ¿Sabe para qué? Para que la gente piense que ya no es necesario el poder obedecer a Dios. Por supuesto que la salvación es por la fe en Jesucristo, pero la santa ley de Dios es el carácter del mismo Dios. Y por lo tanto, mi fe, que fue la misma fe que tuvo Abraham, dice que lo llevó a guardar las ordenanzas y las leyes que Dios le había dado. El Señor quiere hacer una obra en nuestra vida. Dice Hebreos capítulo 9, y estamos haciendo la conclusión de este tema, versículos 14 y 15, dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos, ¿saben qué es? Que ninguno de nosotros puede guardar los 10 mandamientos. Ninguno de nosotros lo puede hacer por obra humana. Por eso es que necesitamos, número 1, aceptar a Cristo Jesús. Número 2, que el Espíritu Santo obre en mi vida para que la santa ley de Dios se grabe en mi corazón, se grabe en mi mente, y pueda entonces yo hacer y pertenecer al nuevo pacto que fue hecho en su sangre. La palabra de Dios, y el último versículo que vamos a leer esta noche, se encuentra en Efesios. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice la Biblia: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, este texto es como para deprimirse, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios que no termina ahí, que dice la Biblia: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros,
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, por eso, si usted quiere circuncidar a su hijo, lo puede hacer, por supuesto. Muchos doctores dicen que es un tema que es muy importante en la salud, en la higiene. Sin embargo, no pertenece a los 10 mandamientos de Dios. Hay 2 ceremonias que Cristo, al quitar ordenanzas del antiguo pacto, Cristo dio 2 ordenanzas en el Nuevo Testamento. Una de ellas es la Cena del Señor, que Él instituyó con sus discípulos. Y número 2 es la ceremonia del bautismo, que es un símbolo de lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Y por lo tanto, estas ceremonias, que no eran ceremonias del Antiguo Testamento, son ceremonias que Cristo instituyó en el Nuevo Testamento, son ceremonias que nosotros en el nuevo pacto, que es cuando Dios escribe su ley en mi corazón, nosotros sí tenemos que participar de estas ceremonias. La del bautismo y la de la cena del Señor. El día sábado vamos a hablar en la mañana la verdad acerca del nuevo nacimiento, que tiene que ver con el bautismo. Porque hay muchas formas de bautizarse hoy en día, no necesariamente como lo instituye la palabra de Dios. Y por lo tanto, si usted o yo hemos sido bautizados, pero no conforme a lo que dice la Escritura, tenemos que hacerlo conforme a lo que Dios manda. Y también está la otra ceremonia que tiene que ver con los símbolos de la muerte de Cristo expresados en la cena del Señor. Hermanos, hoy hemos podido analizar, porque el enemigo ha querido confundir y engañar al ser humano. El enemigo quiere que usted piense que la ley de Dios quedó invalidada en la cruz del Calvario. El enemigo quiere que usted piense que ya no es necesario obedecer a Dios en sus 10 mandamientos. Haciendo esto, lograría que usted y yo, sin quererlo, estemos en desobediencia abierta con Dios. Y de esa forma, yo voy y le pido al Señor que perdone mi pecado, pero pienso que lo que estoy haciendo está correcto. Por lo tanto, ¿cómo le voy a pedir a Dios perdón por algo que pienso que está correcto? Es necesario que hoy podamos entender que el nuevo pacto consiste en que Dios escriba su santa ley en mi mente y en mi corazón. La pregunta es, ¿te gustaría que Dios haga esa obra en ti? Amén. Sí. Vamos a ponernos en pie. Y esta noche yo quisiera hacer un llamado. Algún amigo o amiga que nos ha estado visitando en esta semana, hoy ya la 4ª noche, y que en esta noche le gustaría decirle al Señor: Señor, gracias por la verdad en tu palabra, y gracias porque tú quieres hacer una obra en mi corazón. ¿Habrá algún amigo de los que nos ha estado visitando que dice eso? Mi hermano, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Mi hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Les gustaría pasar? Yo quiero orar por ustedes. No me gustaría que ustedes se vayan sin yo orar por ustedes. Pedirle a Dios que les bendiga, que su Santo Espíritu esté con ustedes en cada momento, a cada paso. ¿Saben? No es fácil. Usted se ha dado cuenta. El enemigo pone trabas cuando uno busca del Señor. Los que están sin Dios y los que no les interesa, ni los tocan.
Pero cuando una persona quiere buscar al Señor, quiere encontrarse con la verdad de la palabra, el enemigo comienza a levantar tormentas, tribulaciones. Y ahí me gustaría orar por ustedes. ¿Quieren pasar adelante, hermano? Dios me la bendiga. ¿Alguien más? De los que levantó la mano. Pasa. Yo quisiera orar por ustedes para que Dios les ayude. Para que el Espíritu Santo haga esa obra, hermano. Saben, esa obra Dios la tiene que hacer en mi corazón también. El Señor tiene que hacer esa obra en nosotros. La palabra de Dios dice que el enemigo hace guerra ¿contra quién? Contra la descendencia de aquella mujer que vimos ayer, la mujer celestial. Dice que fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Y vamos a pedirle a Dios que haga esa obra en nuestra vida. Señor, en esta hora hemos orado, hemos alabado tu nombre, hemos abierto tu palabra, hemos encontrado en ella, Señor, la verdad acerca del nuevo pacto. Y hoy, Señor, algunos amigos, amigas que han estado viniendo en estas noches a escuchar de tu palabra, agradecen a ti, Señor. Ayúdale, Señor, para que en cada mensaje no vean aquí al frente a un ser humano, sino que el Espíritu Santo sea el que hable a sus vidas. Gracias porque tú quieres hacer una obra en todos nosotros. Gracias, Señor, porque aquí no cuentan quiénes seamos. Aquí no cuenta, Señor, cuántos años tengamos de haberte conocido. Aquí lo que cuenta es lo que tú hagas en nosotros. Lo que nosotros permitamos, Señor, que tú hagas en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque la salvación pertenece a Dios. Y el ser humano lo único que tiene que hacer es abrir su corazón. Ayúdanos, Señor, que al hacer tú la obra de grabar tu santa ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, podamos, Señor, como Abraham, creer en ti y dar un paso de fe, tomar decisiones para salvación, porque vivimos en tiempos difíciles, porque vivimos en tiempos donde cada vez está más cerca tu pronto regreso. Ayúdanos, Señor, sin ti no podemos. Ayúdanos a llevar este mensaje a nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a poder ser luz donde quiera que tú nos pongas, Señor. Y gracias, porque a través de Cristo Jesús, a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos también, por fe, aceptar y entrar en un pacto contigo, donde tu palabra dice que ahora los que están en Cristo, ahora son una nación santa, son real sacerdocio, son un pueblo adquirido por Dios. Y por lo tanto, Señor, tú seguirás sacándonos de las tinieblas a tu luz admirable. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que al cantar este himno tema, podamos cantarlo, Señor, con el corazón, porque no hay nadie más que nos ame como nos ama Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos aquí, vamos a cantar el himno tema. Ya lo tenemos, ¿sí? El himno tema. ¿Quiénes se lo han ido aprendiendo? Más o menos, ¿sí? Muy bonito este himno tema. No hay nadie más. Usted lo puede buscar en YouTube, así no hay nadie más. Y entonces usted lo puede escuchar en su trabajo, ahí se pone un audífono, o si va en el carro, también lo puede escuchar, puede aprender. Recuerdas de mí, quién soy yo, que escuchas mi voz, pues nada soy sin ti, Señor, y cada día
vendrá a buscarnos el que quiere salvarnos. Señor, gracias por haber estado en tu presencia, por haber estudiado tu palabra y por darnos tanto amor, Señor. Dirígenos con bien a nuestros hogares y tráenos a través de tu Santo Espíritu el día de mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Denle la mano al que está a su lado. Dígale, Dios te bendiga. El día de mañana vamos a tener un hermoso tema: la verdad acerca del infierno. Usted no se lo puede perder el día de mañana. Es el día de volver al Señor, porque Él te llama y te susurra al oído que le abras el corazón. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Las señales cumpliéndose están. Jesús pronto vendrá a buscar a los salvados. Prepárate ya, su promesa cumplirá. No mires atrás, no te detengas. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás.